Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pueblo dominicano, también extensivo a la diáspora, a todos los dominicanos que se encuentran por el mundo detrás de la realización de sus sueños. Debiera haber pocos dominicanos fuera del país, considerando lo rico que es nuestra tierra, muy rica, en oro, en esto, en aquello y en aquello. Pero con tanto ladrón en esto y en aquello, no se puede. Pero bien, siempre estamos hablando, yo soy el primero que habla de los traidores, soy uno de los que siempre estoy repitiendo casi lo mismo, que ya posiblemente me esté cansando de hablar de que el liderazgo político, si es que se le puede llamar liderazgo, la dirigencia política, si es que se le puede llamar dirigente político a los jefes de pandillas, que son los partidos políticos. Tenemos tres pandillas que le han hecho demasiado daño a este país. Y qué ironía que los principales jefes de pandilla sean traidores a la patria, porque debiera haber uno más que otro, pero sí hay uno que yo creo que es menos traidor que otro. Y me voy a referir ahora mismo un poco a Danilo Medina. Danilo Medina nunca fue santo de mi devoción. Incluso en el 2020, porque no fui a votar en el 2024, yo voté contra el PLD, Danilo Medina y el Penco, porque yo nunca me imaginé que político alguno, presidente alguno, o pandilla o partido alguno que llegara al poder podía superar en delincuencia política al PLD. No. Nunca me imaginé que el PRM podría superar de una manera tan pronunciada, tan astronómica a la delincuencia del PLD. Yo creo que al no tener los afectos, y además porque en ese momento era el Penco que se iba a llevar, yo dije, no, pero entonces el 20, yo voté contra el PLD. Y obviamente que el voto lo eché por Abinader. Y sabiendo yo incluso que el PRD es una mugre peligrosa desde siempre. Porque no hay que volver de nuevo a llover sobre mojado, decir que su primer presidente fue derrocado. Después no quiso gobernar más. Tenía miedo. El profesor Juan Bosch era cobarde. Era honesto y era cobarde. Un equilibrio, ¿no? Pero don Antonio Guzmán era honesto. Era valiente. Un gran hombre de campo. Un hombre que no era corrupto. Se suicidó. Porque esa pandilla del PRD es azarosa, man. Tiene una historia. Oiga, su primer presidente fue derrocado y no movió ese dedo para volver a defender el voto y la confianza que el pueblo dominicano depositó en él en el 63, en elecciones realmente libres. Entonces viene don Antonio Guzmán y se tiene que suicidar porque Jorge Blanco y el PRD le declararon la guerra, porque yo no hay un... ese partido es una garrapata, como dijo el profesor Juan Bosch, que se estaba, cuando se fue del PRD, estoy sacudiendo la garrapata, se refirió al PRD. Jorge Blanco, desde el Senado, le hizo la vida imposible al
al mejor presidente que ha tenido este país, a don Antonio Guzmán. Yo no era nunca, ni he sido, ni Dios me libre, sé del PRD, PRM. Nunca lo he sido. Pero yo pensé, claro, mi duda con Hipólito en el medio, pero yo no estaba muy involucrado en la política porque tenía muchos compromisos más importantes que hacerle caso a esa cosa. Pero yo nunca pensé que el llamado PRM, una pandilla remozada, pero detrás Hipólito Mejía, que nunca ha sido buena cosa. Pero yo pensé que no había, que aquí no había temple para superar en delincuencia al PLD en el gobierno. No solo a Danilo y a Lionel también. Me equivoqué. Y en mucho que le ha superado a Danilo Medina. Me duele tener que decir dos cosas, que es el menos traidor, Danilo Medina, y hasta pedirle perdón un poco. En lo adelante, la frustración del pueblo dominicano es tan grande que todos los políticos que aspiren a ser presidente en este país tendrán 4 años para demostrar que merecen la oportunidad de gobernarnos. No importa quiénes sean, todos esos aspirantes que andan por ahí, aún así. Yo quiero verlo al final de los 4 años, a ver para qué sirvieron. Porque como vamos, no hemos tenido todos los individuos, porque óigame, Leonel Fernández en el 96 ofreció mucho. Hasta yo creí en él porque era un hombre joven, de mi edad, por ahí por los 40 años de edad, uno de los presidentes más jóvenes del continente. Y vaya a ver qué tigre ese, Leonel Fernández. Esos miserables del PLD. Pero volviendo otra vez acá, yo a veces estoy meditando para cargarle todo el dado de traidores a Leonel, Danilo, Hipólito y a Luis Abinader. Porque la magnitud de la traición de estos 4 tipos y los parásitos que están en su entorno no es por sí solo que ellos son así. ¿Sabes por qué, pueblo dominicano, tenemos a esos jefes de pandilla que se creen dueños de este país y que nosotros somos sus peones y que ellos están siempre tranquilos? Porque hay un pueblo pusilánime. Yo no voy a entrar en detalle en la semántica y la etimología de la palabra pusilánime. Yo creo que cualquier persona de los que me está oyendo, viendo este video, lo debe saber. Son un pueblo que colectivamente se haya convertido, que haya asumido esa actitud y esa condición de que no se hace cargo, que no tiene la suficiente entereza, la suficiente templanza y dignidad para defender su familia, para defender el seno de su familia, que es su patria. Yo veo a muchos que hacen contenido y suben videos, que se ponen a denunciar y lo hacen tan breve. Miren, vean, parecen niños. Yo lo quito. Ni siquiera repito el video. Yo no paso video por aquí, por eso. Me indigna. ¿A dónde hemos llegado? Yo decía en un video anterior que en los 12 años de Balaguer y en esos tiempos, este pueblo era templado, heroico, pujante. Al doctor Joaquín Balaguer el pueblo no le dejaba pasar una. Lo enfrentaba, la confrontaba en todos los terrenos. Esa juventud. Hombres y mujeres. En la universidad hay cruces por jóvenes que de cualquier manera confrontaron el sistema y pagaron
y pagaron con su sangre los ideales y en defensa, con esa defensa en buena ley o no, consciente o no, con derecho o no, con razón o no, pero tenían los cojones para enfrentar al poder, para no permitirle a Balaguer que hiciera con la finca, la República Dominicana, y con este pueblo como peones, que hiciera lo que le diera la gana. Ahora resulta que cualquier tembleque, cualquier mequetrefe, de Leonel para acá, incluyendo a Hipólito y a Luis Abinader, hacen lo que le da la gana con este país. Yo veía hoy cuando señalan a un haitiano, miren, están matando a un guardia. Lo que hacen es que breve, miren lo que están haciendo. Miren, la escuela está llena de, hay un solo estudiante y hay 50 haitianos, ilegales todos. En vez de usted hacer ese video, cierre ese celular, no sea tan flojo, no sea tan miserable moral y espiritualmente. Levante un poco su dignidad y su autoestima. En vez de usted ponerse a hacer esa grabación, deténgase a ver una idea genial de cómo ir a sacar a todos esos estudiantes de ahí, de cómo darle unos cuantos palos a los profesores que se hacen cómplices de eso. Porque esos 50 alumnos, 60 alumnos haitianos ilegales que hay ahí, son cupos de 50 y 60 alumnos de dominicanos que pagan sus padres sus impuestos a base de muchos sacrificios. Entonces, el gobierno dominicano le niega la salud a los dominicanos para dárselo a los enemigos haitianos. ¿Quién le ha dicho al dominicano que constitucionalmente no puede hacer lo que quiera? En vez de tú grabar ese video y ponerte a quejarte y a lamentarte, busca 7 o 8, 10 o 15 o 20 comunitarios y en hora de la noche o en el día vayan y sáquenlo. Y si los profesores se meten en el medio a defender a los enemigos de este país, éntrenle a palo, lleven bato, machete y todo. Sí. Porque al traidor debe de pagar una cuota. Vuelvo y repito, los haitianos no son los culpables de la situación que estamos pasando aquí. Y si insisten, vamos a hacer cualquier cosa para demostrarle al gobierno dominicano que con los impuestos y el sudor del pueblo dominicano no se puede jugar. Van a los hospitales y ponen a grabar. Mire, aquí hay 100 parturientes en camas todas, que hay que darle hasta el transporte y cuidarla como reina. Pero hay una dominicana que está tendida en el piso porque no hay cama para ella, porque las otras 50 camas están ocupadas por las ilegales haitianas, que están acostumbradas a parir en su país, en los montes. Pero aquí hay que darle mucho cuidado. En vez de usted ponerse a hacer eso, ciudadano, óigame usted, ciudadano, respétese un poco más. Porque si aquí estamos llenos de traidores, que al final somos más los nacionalistas y lo que amamos a este país que los traidores. Aquí hay más dominicanos que no se parecen a Leonel Fernández. Aquí hay más dominicanos, pero mucho más, que no tienen el sentimiento pro haitiano y traidor como Leonel, Danilo, Hipólito y Abinader. Hay muchos, miles y miles más que ellos. Entonces, por Dios, yo no reacciono así porque donde yo vivo no veo esa cosa. Pero lo que usted puede estar seguro, yo vivo por San Isidro. Yo lo estoy diciendo claro. Yo vivo por San Isidro. Si yo veo en mi comunidad algo similar a lo que se queja todo el mundo por ahí, que en vez de actuar comienza a lamentarse y a quejarse, llorando como niños, los que no defienden como hombres, yo sí actúo. Y conste que esta comunidad San Isidro, por naturaleza, por idiosincrasia, es pusilánime, porque está influenciada por militares. Y el militar es muy dado a ser sumiso, a tener miedo.
Por ejemplo, el militar o de hoy tiene muy poca templanza patriótica. La tiene muy poca. ¿Por qué? Porque está influenciada en los últimos 5 años por un gobierno traidor, por un comandante en jefe traidor. Y usted no ve cómo la policía tiene una línea bajada de que no puede tocar ni con el pétalo de una rosa a un haitiano, independientemente de que ese ciudadano haitiano ilegal esté cometiendo un delito infragante, incluso un crimen, porque lo hemos visto en las imágenes, en las redes, en video. Pueblo dominicano, por Dios. Si ser traidor es una mugre que arrastra al individuo que lleva ese sentimiento, ser pusilámine es más bajo. El pusilámine es una persona tembleque, con una personalidad pobre, inestable, no tiene decisiones, carece de dignidad, porque lo primero que hace el pusilámine es que está contra su propia identidad, contra su propia naturaleza, por una debilidad espiritual, emocional y de valores que tiene. El pusilámine tiene tanta miseria interior como el traidor. Entonces aquí estamos en una disyuntiva. Un pueblo pusilámine y un gobierno traidor. Una oligarquía traidora. Un empresariado traidor. Tú dices, bueno, usted no puede meter a todo igual. Estoy hablando de la mayoría, porque esos son grupos de minoría. Estamos hablando de, por ejemplo, de Leonel, Danilo, Hipólito y Luis Abinader. Es una minoría de minoría de minoría, que cada ellos tienen una pandilla, que muchos son igual que ellos y otros tienen que serlo sin serlo. ¿Por qué? Porque los grupos políticos son primero, se acogen primero a los lineamientos de su pandilla, del partido, y si sobra tiempo, asumen la naturaleza de la patria. Por eso, los partidos políticos en esencia, en la República Dominicana, son traidores a la patria, porque asumen la naturaleza de su líder o su dirigente. Yo, por eso cuando yo veo, vuelvo y repito, videos que nomás es para quejarse, parecen niñas. Yo ahora es como, no lo quiero poner, pero es como si, miren, esa es una iglesia que está ahí frente al Banco Popular y aquí está el supermercado y esa es la iglesia de los haitianos, eso está lleno de haitianos y una bandera y todos son ilegales. Ahora resulta que los dominicanos tienen que pedirle permiso a los haitianos para moverse en sus motores, para trabajar y ganarse el sustento, prestando servicios de transporte en sus motores. Resulta que los motoristas dominicanos tienen que tener los 3 golpes, hasta la palmita de Trujillo, pero a los haitianos no se les exige absolutamente nada. Los haitianos pueden llevarse a cualquiera por ahí, pasarle por encima a cualquier dominicano, pero para ellos no hay ley. Es el gobierno de los haitianos. Yo no sé por qué hay haitianos que atacan a Luis Abinader y le desean lo peor. Porque si los haitianos son unos parásitos tan extraños que ellos atacan al presidente Luis Abinader. Lo quieren ver despedido cuando debieran agradecerle, pero que esa gente, esos especímenes no tienen esa virtud de ser gratos, son ingratos por naturaleza. Porque si aquí fuera el presidente, el doctor Joaquín Balaguer, esta generación de haitianos de hoy, digo, no estuviéramos luchando con ellos, porque Balaguer tenía pantalones. Balaguer era un estadista, era un hombre temple, además patriota. Si Balaguer se hubiese imaginado que a quien le levantó la mano para darle el poder, que fue a Leonel Fernández,
descubre que aparte de ser un corrupto también era traidor, Balaguer se atrevía a hacer una jugada política magistral, porque tampoco le cerró el camino a Peña Gómez, porque iba a hacer lo mismo, pero también le hubiese cerrado el camino a Leonel Fernández, si él se tiene una idea de eso. Pero como en ese momento no se estaba manejando ese asunto de esos empeños tan firmes en fusionarnos, en haitianizarnos, aunque la propuesta se la hicieron a Balaguer, pero fue a la persona equivocada. ¿Ustedes creen que la USAID y la ONU no vinieron a Balaguer a meterle eso en sus últimos 10 años de gobierno? Pero lo que pasa es que con Balaguer no se podía. Balaguer no es traidor, no era traidor. Pero con Leonel fue ahí mismo. Vamos. Claro que Leonel no le iba a decir que no. Danilo no tuvo más remedio que acogerse a los compromisos que Leonel asumió con los organismos internacionales. Y Hipólito, que no le duele. Hipólito desde siempre ha usado la mano de obra haitiana en sus negocios, en sus tierras, y nadie le afectó. A Hipólito ha manejado y ha explotado la mano de obra haitiana siempre, y sus colegas. Y Luis Abinader, que también vino empujado por la USAID a través de participación ciudadana. Luis Abinader tiene dos razones para ser enemigo de este país. Primero, su cetro, su ADN, sus raíces ancestrales son del Líbano, y su amor, sus afectos y su inclinación son libanés pura. No tiene nada aquí que no sea bienes y oportunidades, hasta de ser presidente, un tipo que para vender cemento que sirve. Porque yo creo que ni para profesor sirvió en su propia universidad de su papá. Yo creo a veces que hasta el papá Rafael Abinader no votaba por él, porque sabía quién era su hijo. Y si yo me atrevo casi a pensar que si aquí el pueblo no fuera, lo que he dicho más de 10 veces, pusilánime, cobarde, esta generación, que no es como la generación de Nepal, la generación Z. La generación Z puso un ejemplo en todo el planeta. Es histórico lo que hizo. Pero la generación Z de la República Dominicana es una generación pusilánime, contaminada de perico, una parte, de juca, otra parte. Si son mujeres, porque hay mujeres templadas, por aquí hay un montón de mujeres ahora mismo que puede hacer que sean los que provoquen la vuelta del 24 de abril del 65, porque veo mujeres templadas con su falda y pantalones bien puestos, con sus ovarios bien puestos. Algunos hombres, hay más mujeres que hombres haciendo conciencia de la situación que está viviendo el país. Pero la generación Z de la República Dominicana, me refiero a la última, a la presente, tiene muchos vicios. Jóvenes de ambos sexos. Usted lo puede ver en las redes, en que están especialmente un montón de mujeres jóvenes. Viven permanentemente promoviendo la depravación sexual como un gran talento. Su mayor talento es promover dones naturales que se deprimen a la medida que los años van entrando, como los glúteos, los senos. Eso es lo que yo veo en todas las redes. Ese es el talento, el mayor talento de muchas mujeres empoderadas, modernas y jóvenes, que independientemente de que el cerebro no sea aquí que lo tengan, pero cuando usted lo ve con los pantalones a las rodillas y con una fachada deprimente y el accionar de diario vivir, los líderes políticos explotan esa conducta, esa condición de nuestra
presente generación. Y por eso Luis Abinader está de pie. Porque yo no me imagino a Luis Abinader siendo presidente con la generación A de la mía. O sea, estoy hablando de 30 o 40 años atrás. A los 6 meses, Luis Abinader ya no estuviera ahí. Porque Balaguer se mantuvo bajo pleito. Balaguer fue con la espada levantada todo el tiempo, porque el pueblo no se la permitía bajar. Balaguer tuvo que mantenerse con la espada levantada todo el tiempo, porque este pueblo no se la permitía bajar. Y cuando le dieron la oportunidad, que salió a los 12 años de Balaguer, que Balaguer abandonó los 12 años y se fue a su casa. La primera vez que el doctor Joaquín Balaguer ganó fue cuando le ganó a Jorge Blanco y lo metió preso. Que Jorge Blanco, vuelvo y repito, es dichoso porque él no debió morir en su cama con lo que pasó el 24 de abril del 84. No debió morir ahí en su cama, pero Dios es que sabe lo que se hace. Las leyes divinas, las leyes universales, esas leyes que están más allá de los deseos humanos. Pero si es por los hechos, no debió morir ahí en su cama. Y aquí hay otros líderes, esos líderes que andan por ahí, que han hecho tanta diablura a este país, que para colmo nos quieren dejar el legado de haitianizarnos. Morir en su cama es un gran privilegio. Por eso, si la generación Z de la República Dominicana no fuera tan pusilánime, lo que sucedió en Nepal ya debió haber sucedido aquí en República Dominicana y después en Nepal. Si la generación Z de la República Dominicana no estuviera contaminada y no fuera tan pusilánime y tan pobre espiritual y moral y cívicamente hablando, ya la vuelta del 24 de abril del 65 ya estuviera dándose. Pero Leonel Fernández fue astuto. Retiró la instrucción de moral y cívica de las escuelas para desmembrar todo sentimiento patriótico que pueda seguir creciendo en las siguientes generaciones. Y el éxito de Leonel Fernández hay que aplaudirlo. Tuvo éxito. Aquí estamos viendo los resultados, doctor Leonel Fernández. Lo que usted hizo desde que entró al gobierno, los resultados están aquí. Usted debe sentirse satisfecho por el daño realizado. Tú hablas con un dominicano, con cualquier joven dominicano, y tú le preguntas por los 3 padres de la patria. ¿Y sabes lo que te dice un bachiller fácilmente? Que los 3 padres de la patria fue Juan, Pablo y Duarte. Pero claro, porque no tiene nada. Tú le preguntas de historia a cualquier bachiller algo y no te va a decir nada. Te va fácilmente a hablar de los méritos de los que subyugaron al país 200 años atrás. De eso sí te pueden hablar. O del 1844. Te pueden hablar fácilmente y porque la historia se ha ido cambiando. Usted se lee los libros de texto de historia y aquí no hay héroes ni próceres. Los méritos se lo están dando los haitianos. Y todavía el pueblo no se tira a la calle. Pero yo siempre digo, se le va a hacer difícil. Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Luis Abinader, se va a hacer difícil. No van a tener mucho éxito en su empeño por haitianizarlo. Porque aún así yo tengo la esperanza que la dignidad y la moral del pueblo dominicano se levante. Yo tengo la esperanza de que la dignidad moral, espiritual y cívica del pueblo dominicano sea recatada por sí mismo, nos levantemos y confrontemos a los traidores de la patria, que ya tienen nombre y lo conocemos y no hay que estarlo mencionando tanto. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gracias por escucharme. Y si es posible, pues suscríbanse porque eso me permite seguir haciendo estos comentarios. Dios los bendice a todos.